Buenos días, queridos estudiantes. Es un placer volver a tener este encuentro con ustedes para esta unidad 2, que es la criminología vial. Pues en la unidad 1 habíamos hablado todo lo relacionado con la criminología como tal. Hoy nos convoca ya exclusivamente la criminología vial. Pues a partir del siglo XVIII, especialmente el siglo XIX, el siglo XX y ahora en día el siglo XXI, vemos que nuestras sociedades están fuertemente impactadas por el uso del transporte público y privado, por el uso de los vehículos como medio de transporte. Ello conlleva a plantearnos o a cuestionarnos acerca de los peligros que puede representar para el tejido social la conducción de un vehículo, entendiéndose como la conducción de vehículo aquella actividad peligrosa que se realiza, porque estar al frente de un volante no es tan sencillo como parece, pues se pueden desprender graves consecuencias para la vida, es decir, para la vida y la integridad personal de los ciudadanos. No pocas veces hemos visto cómo en las vías de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestro país y en las vías de todo el mundo existen accidentes de tránsito. Estos accidentes de tránsito, donde están vinculadas personas que sufren la pérdida de su vida, son objeto de estudio de la criminología. La criminología no puede dejar de lado conductas que provocan lesiones a bienes jurídicos de un tercero. Entonces la criminología vial se ha ocupado de analizar esas conductas que se cometen en la vía y que se convierten en transgresiones a la norma. Y para ello observamos cómo en los tribunales de justicia de nuestro país, más de un 50% de los procesos judiciales que se llevan o se adelantan allí son por los delitos cometidos en accidentes de tránsito. El homicidio culposo en accidente de tránsito. Las lesiones personales culposas producto de accidentes de tránsito. Homicidios múltiples. Fenómenos como esos son los que estudia la criminología vial y a los que pretende dar respuesta de cómo prevenir esos delitos. Todos ustedes alguna vez en su vida han sido testigos directos de un accidente de tránsito donde mínimo ha dejado un lesionado. Pues informa la Organización Mundial de la Salud que el 50% de las muertes violentas en el mundo suceden por efectos del tráfico vial, de los accidentes viales. Y son ustedes, mis queridos estudiantes, los llamados a impactar la criminalidad vial desde su actuar cotidiano, regulando el tráfico, regulando las vías. Ustedes van a cumplir un papel importante en este proceso de mitigar la criminalidad vial. Pues sí, ya lo dijimos la clase pasada, si la criminología es aquel estudio que se ocupa de la mente del criminal, de la norma que instituye un delito y de las formas de prevención, la criminología vial no puede ser otra cosa que ese mismo estudio, pero apuntando, eso sí, al factor vial. ¿Cómo podemos nosotros entender el tráfico vial? ¿De qué manera el criminólogo puede impactar positivamente la forma de conducir para que no se cometan más delitos relacionados con el accidentes de tráfico? Es una cifra escandalosa. Más del 50% de los procesos judiciales son de accidentes de tránsito.
Entonces la criminología vial se ocupa de ese estudio. ¿Por qué el ser humano se vuelve un delincuente vial? ¿Por qué utiliza un automóvil para cegar la vida de otras personas? ¿Será que así lo quiere? No necesariamente, no necesariamente. Por eso se ha establecido como norma sancionable y como castigo la norma del tipo penal autónomo del homicidio culposo. Eso establece una gran diferencia entre el homicidio doloso y el homicidio culposo, teniendo claro que el homicidio doloso es aquel que se comete con conciencia y voluntad. Es decir, yo, sujeto activo de la conducta penal, deseo, quiero y me determino a cometer un crimen. Eso es el homicidio doloso. Mas, sin embargo, el homicidio culposo es aquel que por imprudencia, por falta de pericia, por inexperiencia, yo cometo. Entonces, cuando muchas veces está el conductor al frente del volante y contesta su celular, estamos frente a un potencial criminal vial. Cuando aquel conductor, cansado, extenuado de conducir un vehículo, sigue conduciendo él mismo y es víctima de un microsueño, y ese microsueño conllevan a consecuencias fatales, como la pérdida de la vida, el accidente con muertos. Entonces de eso se ocupa la criminología vial, de estudiar la psique, de estudiar el comportamiento del conductor, única y exclusivamente del conductor. ¿Por qué el conductor? Que todos podemos ser conductores. ¿Por qué el conductor se vuelve en un criminal? ¿Por qué el conductor, realizando esa labor cotidiana, diaria, de desplazarse de su casa al trabajo, del trabajo a su hogar, en un vehículo, llámese motocicleta, llámese automóvil tipo sedán o campero, o llámese transportes públicos como el taxi o como el bus, intermunicipal o interdepartamental? A esos son los que estudiaría con detalle la criminología vial, con fines a prevenir precisamente esos delitos. El parque automotor crece día a día de manera acelerada y vertiginosa, trayendo consecuencias con ese crecimiento acelerado. Consecuencias de tipo ambientales, claro está, como el daño al medio ambiente por la emisión de gases. Pero nos ocupa especialmente la actividad de conducir. Conducir se vuelve una actividad riesgosa. Conducir es precisamente prestarle toda la atención a la actividad de conducir, pero muchos conductores dicen, es que eso se vuelve mecánico, no tengo que pensar mucho en conducir. Y es ahí donde puede convertirse usted, señor conductor, en el criminal vial. La criminología vial entonces se ocupará de ese estudio pormenorizado, en detalle, meticuloso y cuidadoso de cuáles son los factores de riesgo de la criminalidad vial. Estudiantes, esta unidad de criminología vial nos anima entonces a conocer cuáles son las causas del crimen vial. Y para ello desarrollaremos en la próxima unidad, en la unidad tercera, el perfil del delincuente vial. Estaremos prestos a los foros de discusión. Ustedes seguramente tendrán mucho que aportar desde su experiencia, los casos que les ha tocado vivir como testigos, o por qué no, los que les ha tocado vivir de manera directa, bien sea como víctimas y por qué no, como transgresores de la norma. Cuando se cruza el semáforo en amarillo, cuando se cruza el semáforo en rojo. Y lo planteo desde
cuando se cruza el semáforo en amarillo, porque el conductor tiene la convicción de que si acelera más podrá cruzar antes de que el semáforo llegue a rojo. Conducir en estado de ebriedad, conducir en ese estado de cansancio, conducir sin la experiencia requerida. Pues son todos estos factores los que analizamos en esta unidad de criminología vial y esperamos sus valiosos aportes, estudiantes, para enriquecer este contenido temático. La criminología vial en los últimos años ha venido siendo objeto de estudio. Antes las sociedades no se ocupaban mucho de esto, hasta que se dieron cuenta que el fenómeno que más causa muertes en el mundo después del aborto es el factor de la criminalidad en las vías. Los vehículos no están a veces con la atención suficiente en mecánica. Ustedes pueden observar cómo carros mecánicamente en mal estado circulan las calles. Los hemos visto en noticias, en la prensa, que nos llegan a diario con lamentables noticias. Bueno, jóvenes, terminando esta unidad de la criminología vial, dejando planteados cuáles son los mayores interrogantes, como lo es, ¿quién puede ser un criminal vial? Todos los seres humanos, todos los conductores potencialmente pueden ser criminales viales. Es una pregunta que no debe ser difícil responderla. Sí, todos los conductores pueden ser criminales viales y a ellos hay que estudiarlos. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se convierte un conductor en un criminal vial? ¿Cuáles son las normas que regulan esos delitos viales? ¿Cuáles son los métodos de control social para el criminal vial? ¿Cómo podemos evitar que siga en aumento, como lo ha venido siendo, el crimen en las vías? El crimen culposo o el delito culposo, homicidio o lesiones personales. Jóvenes, hasta aquí por el día de hoy, a la espera de un próximo y enriquecedor encuentro para que sigamos dialogando acerca de la criminología vial, el delincuente vial, la norma vial y las prevenciones viales.